Licenciado, hablábamos sobre el departamento de vialidad. En el programa Opinión Pública, Marco Antonio Guevara, en este mismo programa Sociedad y Gobierno, hemos invitado a la gente a que nos exponga sus quejas, y estas las hemos hecho llegar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y ha habido alguna respuesta bastante buena por parte de ustedes. Sin embargo, la gente se sigue quejando. ¿Qué es lo que sugeriría el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con toda esta gente que se está quejando? Bueno, si traemos un reporte importante en el número de inconformidades ciudadanas, porque hay que reconocer, en estos aspectos habrá aquel que se queja sin razón, es decir, que la infracción fue legal la aplicación. Habrá aquel que la queja sea justificada, que la inconformidad sea justificada. Y si esta es justificada, indudablemente entonces estamos hablando de servidores públicos que no están cumpliendo debidamente con su función y que están infraccionando de manera ilegal, de manera arbitraria. Pues, yo creo que aquí ameritaría, dado el alto número de quejas, ameritaría una revisión en cuanto a los agentes que están generando estas infracciones. Así es. Para poder detectar, porque vamos a encontrar el problema que de entrada hay la palabra del servidor público contra la ciudad. Pero creo que una revisión más minuciosa nos puede llevar a identificar, para el caso de que llegara a estar sucediendo, servidores públicos que estén levantando infracciones de manera arbitraria, de manera ilegal, e identificar este tipo de servidores públicos y que se abra un procedimiento de responsabilidad. Ahora, creo que aquí puede jugar un papel muy importante la área de calificación, la área que evalúa en primera instancia las infracciones, para poder determinar, para el caso de que llegue a estar sucediendo esto, ¿no? Y te pondré un ejemplo, ¿no? Mira, en una ocasión empezamos a tener problemas, había un alto índice de quejas por robos atribuidos a agentes de la policía. Desde luego, únicamente la palabra del ciudadano, del detenido, contra el agente, ¿no? En las cuales, en primera instancia, pues tienes que atender, salvo prueba de que el servidor público está cumpliendo su función. Pero luego nos dimos cuenta que, analizando y revisando, detectamos que había ciudadanos que habían sido, por el mismo servidor público, habían sufrido un robo en el norte de la ciudad, días después en el sur de la ciudad, quizás acá en la zona centro, y bueno, encontramos que eran los mismos agentes los que estaban cometiendo la misma conducta, y bueno, no había forma de demostrar en flagrancia, con evidencia palpable, que estaban cometiendo robos. Sin embargo, dada la recurrencia de estas faltas a diferente hora, a diferentes ciudadanos, en diferentes días, esto ya meritó en un momento dado que se abriera una investigación y efectivamente se detectaron malos elementos que al momento de detener justificado o injustificadamente sustraían objetos de las personas. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Revisar a profundidad y determinar si hay agentes que en lo particular haya señalamientos recurrentes hacia ellos por levantar infracciones que la ciudadanía considera que no se justifican. Así es, efectivamente. Sí, y como bien, ¿verdad?, que las actas que se levantan aquí en esta Procuraduría Social lleven los datos del agente, de las patrullas que se relacionaron para poder hacer el seguimiento. Así es, indiscutiblemente para poder determinar y poder detectar si la circunstancia es por infracciones legalmente impuestas o si se trata realmente de agentes que están haciendo abuso de ese nombramiento, de esa designación, y están incurriendo en poner infracciones que no se justifican. Así es. Nos habla la señora Medina y pregunta ¿por qué los tráficos se ponen en estacionar a todos los autos que se estacionan fuera de las clínicas? No hay estacionamiento suficiente para que se puedan estacionar. Es un problema muy recurrente y que
se ha ido agravando más la circunstancia de hay más parque vehicular, y en todos los edificios donde se presta un servicio, donde confluye un número importante de personas, los espacios que hay están saturados. Y entonces decíamos, el ciudadano, la ciudadana se enfrentan entre la necesidad y la ley. Y entonces muchas veces se opta por satisfacer la necesidad, me estaciono a riesgo de que estoy en un lugar prohibido. Entonces, aquí creo que se tiene que analizar, tienen que explorar posibilidades, ¿no? Una de ellas es explorar la posibilidad de que se amplíen espacios que antes eran restringidos, considerarlos o permitirlos. La otra opción es buscar esquemas donde alternos, donde las personas puedan estacionarse, porque mal que bien es una obligación pública, todo edificio debe tener cierto número de cajones para el público que asiste. Entonces, alguien puede decir, no, pero es que el parque vehicular creció después de la instalación del edificio. Pero yo creo que es parte precisamente del trabajo de vialidad, de explorar toda esta serie de opciones, ¿no? Porque en el momento en que el ciudadano o la ciudadana se encuentran en colisión entre la necesidad de estacionarse o violar la ley, es una situación que muchos estarán optando por transgredir la ley. Así es, como decía, fue que fue primero la gallina o de cualquier manera la ingeniería de la que nos hablaba, se debe estar creando infraestructura precisamente para este tipo de hospitales o de dependencias que requieren el estacionamiento. Así es, definitivamente. Por otro lado, hace unos días se emitieron una recomendación a la Junta de Aguas porque no le restablecían el agua a un agricultor. ¿Qué sucedió en este caso? Bueno, después de la investigación que se realizó sobre la queja, pues se determinó que no había razón para la negativa. Había varios argumentos. Uno, que el agua se estaba utilizando para abrevar animales, que se le daba un uso no necesariamente habitacional, no necesariamente para casa habitación. De la investigación que realiza la comisión determina que efectivamente el uso era de casa habitación y que no había razón para que recibiera la conexión, ¿no? Entonces, en base a eso se emitió la recomendación, se recibió ya respuesta de la Junta Central en el sentido de aceptar y ordenar el restablecimiento del servicio. ¿Por qué? Porque dice nuestro código pues que todo lote urbano, en primera instancia, tiene derecho al servicio de agua potable y saneamiento, ¿no? Entonces, el uso de suelo de ninguna manera es justificante para restringirle a alguien o negarle la conexión. El uso de suelo en un momento dado establecerá la modalidad del uso que se le va a dar al agua, pero eso de ninguna forma se traduce en que tenga que necesariamente restringirse o negarse la conexión a una casa habitación del servicio de agua potable. Así, aún cuando el caso usted lo bien menciona de que el uso del suelo no fuera en este caso como lo investigaron. Así es, sin embargo, en una casa habitación hay una familia que vive ahí, que mora, entonces no se le puede negar el acceso al agua. Sin que esto vaya de alguna manera a creer mucha gente que puede dejar de pagar el agua. Claro, no, eso es dependiente, ¿no? Es una obligación de los chihuahuenses el contribuir y desde luego hacer el pago respectivo del agua indiscutiblemente. Este tipo de casos donde estas controversias es mucho en pequeñas comunidades donde está la casa habitación y existe un pequeño corral donde a lo mejor está la vaca, está un cerdo, está una cabra, entonces muchas veces así es, o hay muchos árboles, entonces efectivamente se consume mucha agua y se presenta esa situación, ¿no? Donde el abastecer, el avenamiento a la casa habitación, pero el otro uso alterno que muchas veces se le da el agua, ¿no? En la zona rural se presenta mucho este tipo de problemas. Sin embargo, en este caso que nos referimos, pues se determina que es una casa habitación, indiscutiblemente la que requiere el servicio. De alguna manera no lo estaban usando nada más como para casa habitación.
No, en la zona rural vamos a encontrar que es muy común eso. Hay casa-habitación y generalmente hay árboles frutales o otro tipo de árbol, y hay algunos pequeños animales de granja. Dice el señor Leonardo Amar, cuando viene uno de Juárez a Chihuahua en la carretera hay un tránsito con la de la buscando a todo que entra en la ciudad, mejor están en unos reductores de velocidad, ya que es ilógico que entre uno a menos de 70 kilómetros y viene de carretera. Entonces comentamos. Sí, mire, ahí tiene que analizarse, es un asunto de ingeniería y de análisis por parte de vialidad. Hay poblaciones en el estado donde viene usted en carretera y bueno, marca 90, 95 y de pronto se topa de buenas a primeras un anuncio que dice 40. Ay, caray, este cambio. Entonces, yo creo que tiene que analizarse muy bien por parte de ahí, tiene que seguirse estableciendo 2 o 3 señalamientos que vayan marcando una disminución paulatina, porque estos cambios bruscos de máximas y mínimas, pues se traduce que muchas veces que los agentes que sí los conocen y saben dónde están perfectamente, pues tan sencillo como estacionarse a un costado del señalamiento y decir, mira, aquí está, ¿no lo viste? Entonces, esas circunstancias yo creo que se tienen que analizar muy bien, porque debemos de reconocer que el venir circulando en carretera viene uno mentalmente preparado a una velocidad que está preestablecida. Y de pronto te encuentras con que hay un cambio de una disminución enorme de las máximas y las mínimas, y claro que hay una alta posibilidad de muchos ciudadanos que o pasen por alto ese pequeño señalamiento o incurran al ingresar al poblado a una velocidad mayor de la que establece el señalamiento. Entonces yo creo que aquí se tiene que analizar muy bien, tiene que establecerse alguna forma en la que haya un señalamiento gradual de las máximas, ¿no? De la velocidad máxima. Bueno, esto se da también en el periférico de la multitud. No vemos que de repente va a unidad y una subida de arriba está el gente de debilidad también por su escolita. Entonces, pues, esto no nada más en las carreteras, va a pasar en varias partes. Las agentes de debilidad son muy jóvenes y no tienen criterios, se sienten con mucha autoridad y abusan de él. Felicidades al programa La Familia de México. Bueno, mire, el tema de la juventud puede ser muy relativo. Hay dos aspectos muy importantes en el servicio público, que es la confiabilidad, la honorabilidad, y el otro es la capacitación. Entonces pueden ser servidores públicos muy jóvenes, pero con un alto nivel de eficiencia en la capacitación pueden desempeñar el servicio perfectamente. Creo que aquí el problema es, lo mismo puede ser a la inversa, puede ser un servidor público entrado en edad, sin criterio, y puede estar incurriendo en una serie de atropellos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un aspecto importante es la capacitación. La formación, y decíamos, el forjar, a través de la capacitación, forjar criterio. Un criterio que, aunado a la honorabilidad, a la confiabilidad, a la honradez, nos dé como producto el servidor público al que todo mundo aspiramos. Así es, definitivamente, lo que comentaba al principio de la charla, precisamente, ¿verdad? De que hay que formar ese criterio de acuerdo a la capacitación que se debe. Sí, sobre todo, mira, la mentalidad, ¿no? La mentalidad no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo un policía municipal que ha sido capacitado bajo un esquema en la que su función es detener a todo el que transgreda la ley, a aquel policía que ha sido capacitado en un esquema donde su obligación es detener al que transgreda la ley, pero su obligación también es proteger, su obligación es servir, su obligación es tutelar a aquellas personas que se encuentran en una situación vulnerable por circunstancias particulares. Es decir, ese esquema de versatilidad, esa posibilidad de presentar diversas facetas dentro del servicio público, ese es el servidor público al que aspira la ciudadanía, ¿no? Un servidor público que tiene sensibilidad, que no hay que confundir con debilidad, sensibilidad en la aplicación de la ley, que tiene criterio, que tiene razonabilidad, que se conduce de manera
imparcial en la prestación del servicio, pero que tiene también en mente que su función desde luego es aplicar la ley de manera rígida, pero su función también es proteger, su función es auxiliar a la ciudadanía, su función es orientar también a la ciudadanía. Ese tipo de servidor público da confianza en la calle, da confianza por parte de la población en acercarse, en pedir su apoyo, en saber que el encontrártelo es lo mejor que te puede pasar en la calle. Entonces, ese esquema, esa actitud, indudablemente la forja la capacitación, y no hay otra forma más que a través de capacitación, a través de formación, a través de academia. Así es, obviamente, porque acabas de tocar un punto claro, en que son servidores públicos y de alguna manera se tiene que tener la confianza de acercarse a ellos y decir, necesito esta. No ponerle envío. Claro, cosa contraria, mira, un servidor público que sabes tú que viola derechos humanos, que atropella en el sentido de la ausencia de sensibilidad, de ausencia de apoyo, de ausencia de orientación, pues la ciudadanía se repliega y no con mucha facilidad se acerca a solicitar su apoyo. Vamos a ir a otro pequeño corte comercial y regresamos. Sociedad Gobierno.